Y vamos a empezar con la palabra, vamos a orar a Dios. Amén. Gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor y tu buena voluntad con nosotros, Padre. Gracias por todo lo que haces, Padre, porque eres bueno, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en este día, Padre. Es para ti, Padre, porque solo tú la mereces. Estamos contentos, Padre, porque tú nos haces felices. Tú nos haces felices, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Oh, Señor, en esta hora me dispongo, Padre, me dispongo a hablar de tu palabra. Me dispongo a hablar de ti, Padre. Sé tú, bendito Dios, quien tenga cuidado de mí, quien tenga cuidado de cada uno de mis hermanos, Padre. Amén. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo me desprendo de mí, Padre, y sé tú. Sé tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Llévate en esta tarde toda la gloria, toda la honra, Padre, porque solamente a ti te pertenece. Y que mientras esta palabra se hable, Padre, sea actuando tu poder, Padre, tu gloria, tu virtud, Señor, sea actuando en cada vida, en cada hogar, en cada necesidad, Padre, y trayendo cambios a tu iglesia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, hermano, traemos aquí algo que llamó a mi atención estos días y el Señor me habló. Entonces vamos a hablar de tiempo de tomar conciencia, hermano. Es tiempo de tomar conciencia. Cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que nosotros somos, de nuestros actos y de todo lo que hacemos y todo lo que hablamos, todo lo que pensamos y dónde estamos, ¿verdad? Sabemos, hermano, ahí en la palabra que dice, ¿verdad? En Juan 10:10 no tiene que ir ahí, que el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Amén. ¿Verdad? Que anda como león rugiente. Nada más viendo, nada más fijándose a ver en dónde está la falla. Y sabe que, hermano, que Él quiere destruir la humanidad. Él quiere andar como león rugiente queriendo destruir la humanidad. A nosotros, hermano, ¿verdad? Él es lo que quiere destruir, la humanidad. Y sabe que, hermano, que nosotros como humanos, como la humanidad que somos, a veces nos cansamos tanto, a veces nos descuidamos tanto. En esta noche yo voy a hablar de mí, ¿verdad? A veces yo me fijo tanto, hermano, en las faltas que hay en la humanidad, en las que hay en mi alrededor, que dejo de ver a Dios por estarme fijando en las faltas que hay a mi alrededor y en las faltas de la humanidad, en las faltas que tenemos como iglesia, en las faltas que yo tengo como iglesia de Cristo. Y entonces el Señor me hablaba, es tiempo de que tomes conciencia, ¿verdad? Recibe esta palabra, hermano. Lo que no sea para ti, tíralo. Pero lo que no, recíbelo. Porque es tiempo de tomar conciencia. No vengo a hablarte yo con una vara y a condenarte. Amén. ¿Verdad? Sabemos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Amén. ¿Verdad? Pero es tiempo de tomar conciencia. Amén. Y me iba a la Biblia, vayamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26 en el versículo 1. Y llamaba mucho mi atención esto, y el Señor hablaba a mí en esto una y otra vez. Es algo que ya todos sabemos, hermano, que está muy leído y muy estudiado y muy visto. Pero en esta tarde, el propósito es que tomemos conciencia, ¿verdad?
Mateo 26 en el verso 1. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron un consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahí estaba el complot ya que había en aquellos tiempos para matar a Jesús. Una bola de traicioneros. Amén. De cobardes. Amén. Y de hipócritas. Amén. Tenían el complot para matar a Jesús. Pero no hagan mucha bulla, no hagas escándalo para que no se alboroten. Y dice el verso 14 ahí mismo: entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Sabemos que Judas Iscariote, hermano, era ladrón. Amén, amén. ¿Verdad? Él desde antes robaba. Amén, amén. Él era ladrón de siempre, ¿verdad? Y él buscaba cómo entregarle. Por 30 monedas, él decidió entregar a Jesús. Ahí está, este traicionero cobarde. Amén, amén. Pero vayamos al versículo 31. Bueno, ahí mismo en el 25 antes dice: entonces Judas, el que entregaba, dijo, cuando vino Jesús y les preguntó, ¿verdad? A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido, dijo Jesús. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Amén. ¿Verdad? Todavía escondiéndose, queriendo aparentar, siendo cínico, ¿verdad? Sabiendo que Dios lo sabía todo, ¿verdad? Tú lo has dicho, le contestó el Señor. Y entonces, hasta ahí ahorita ponen Judas. Y vamos ahí a otro que traicionó a Jesús. Vayamos al verso 31 ahí mismo. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vimos al principio el complot para matar a Jesús. Estaban por festejar la Pascua, pasaron esto, y el Señor sabía. Él lloró en el Getsemaní. Él estaba pasando ese lamento, ese tormento, ¿verdad? Que venía ya por la muerte. Pero él sabía que Judas lo iba a traicionar y sabía que Pedro también, ¿verdad? Entonces, dice el verso, ahí mismo en el verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio
Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y le dijo los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Amén. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Amén. Ahí está lo que pasó con Pedro. Él lo negó y se arrepintió y lloró amargamente. Y dice ahí en el verso 27, más adelantito, en el capítulo 27, en el verso 3, regresando a Judas, Pedro lloró amargamente. Y aquí con Judas dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos, hermano, por hablar de la traición de ellos dos, ¿verdad? Otro que fue no tan feo, pero igual, Poncio Pilatos, él nada más se lavó las manos y dijo: ahí hagan lo que quieran, es inocente, pero yo no caiga sobre mí. Se quitó la culpa, según él, ¿verdad? Él se lavó las manos. Jesús sabía, hermano, que Judas y Pedro lo iban a traicionar. Él sabía eso. Y llamaba mi atención, y el Señor me ponía a meditar en esto. Dice que Pedro, a la hora de que él lloró amargamente, hermano, Pedro se siente muy dolido por lo que hizo, por lo que sucedió, y salió de ahí llorando. Y sabe qué, hermano, que Pedro lloró porque no era el pecado que había hecho lo que le había hecho llorar. No era que pensar: ay, ¿qué hice? Ay, me equivoqué. Ay, no me salió. Ay, me descubrió el maestro. No, no, no. Él lloraba más bien porque había pecado contra el Salvador. Ese fue el llanto amargo que él tuvo, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, no nos tenemos que preocupar hoy en día por llorar por nuestro pecado, por nuestros pecados pasados o por nuestros pecados hoy. Tenemos que tomar conciencia que contra el único que pecamos es con nuestro Salvador, ¿verdad? Esos tiempos no han cambiado, hermano. Y hoy nos toca llorar amargamente por esto y no acomodarnos. En la mañana nos hablaban de que tenemos que cuidar la iglesia. Es responsabilidad de ustedes y de mí, de todos. ¿Y qué pasa, hermano? Que a veces estamos tan puestos a llorar o a juzgar los pecados que nos olvidamos del Salvador. Vuelvo a decirles, yo a veces me fijo tanto en tantas cosas que no me gustan, hermano.
Hay muchas cosas que no me gustan. Y desvío mi mirada a esas cosas, hermano. Y yo no me fijo a veces que yo estoy pecando contra Dios, contra Él, ¿verdad? Entonces es tiempo de tomar conciencia, Minerva. Ahora vamos a ver al otro, Judas. Él también se llenó de remordimientos. Devolvió las monedas, esas 30 monedas, porque 30 monedas pagaban por los esclavos, ¿verdad? Y devolvió las monedas. Y él dijo, se arrepintió y las devolvió por haber entregado sangre inocente. De eso él tenía conciencia. Pero ¿sabe qué, hermano? Que la diferencia es que eso no es arrepentimiento. A él no me salió. Uy, se dieron, pues él es inocente y no me salió, ¿verdad? Eso fue arrepentimiento, pero no según Dios. No fue agradable para Dios. No el devolver esas monedas hizo todo. Vayamos a 2 Corintios 7:10, por favor. 2 Corintios 7:10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Entonces, la tristeza de Pedro fue para salvación, hermano. Él lloró amargamente porque supo que pecó contra Dios. Pero Judas fue una tristeza de su carne, que no le salió, que la verdad, pues 30 monedas ahí las regreso. Eso fue su valor, ¿verdad? ¿Y qué produjo? Muerte. Ese no es el arrepentimiento que Dios quiere, ¿verdad? Tú te robas algo, hermano, y no va a curar, no va a devolverte la integridad que tú devuelvas lo que te robaste. Te arrepentiste y lo regresaste, pero eso no es integridad. Ya quedaste marcado, ya quedó eso en tu corazón. Eso no es agradable, ¿verdad? Tú tienes que saber que pecas contra Dios, ¿verdad? Así que entonces, ¿qué pasó con Judas? Él fue y se ahorcó, hermano. Él se ahorcó. ¿Y por qué? Porque fue para vergüenza, hermano. Porque fue algo que le salió. Él se arrepintió, pero como no era un arrepentimiento que a Dios le agradó, fue arrepentimiento para muerte, no para salvación. Vayamos a Filipenses 3:19, por favor. Filipenses 3:19. Dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Verdad? Dice que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre. Su vientre es solo para mí, solo para mí, solo para mí. ¿Verdad? Ese es su Dios, que solamente sea para ellos. Y cuya gloria es su vergüenza, hermano. ¿Verdad? Es su vergüenza. Podemos reflexionar en el fin que tuvo uno y otro.
Y aquí me voy a detener un poco. Vayamos a Hechos 1, por favor. Hechos 1, en el verso No, en el verso 15, ahí en Hechos 1. Ahí quédese. Pero viendo aquí la reflexión que dice que Judas era para muerte, hermano. Aquí podemos ver, hermano, dice la ciencia, ¿verdad? Que cuando, y la Biblia también lo dice, pero hablando científicamente, que cuando alguien se ahorca, hermano, como se queda tan falto de la respiración y todo, las entrañas explotan, ¿verdad? Entonces ya cuando se mueren y estiran la pata, defecan y les sale todo porque se desbarataron por dentro, se explotaron por dentro. Esa era la vergüenza. Y eso pasó Judas. Él fue y se ahorcó, pero cuando lo vieron, él estaba deshecho, partido en dos. ¿Qué fue? Es la vergüenza, hermano. Es la vergüenza. ¿Verdad? Por 30 lo que le costó entregar al Señor. Una vergüenza, hermano. Y nosotros tenemos que meditar en el fin que tuvo cada uno. ¿Verdad? A Pedro Dios lo llamó. El fin de Judas fue ahí. Terminado, partido, reventado, ahorcado y con todo de fuera, hermano. Para vergüenza de todos. ¿Verdad? Ese fue el fin. Hasta ahí llegó Judas. ¿Verdad? Pero Pedro, hermano, Pedro, que fue y lloró y se arrepintió y lloró amargamente, él tuvo otro fin. Es la diferencia, ¿verdad? A Pedro Dios lo llamó a ser un pescador de hombres, hermano. Amén. Fue enviado con los 12 discípulos. Pedro camina sobre el mar. Pedro niega a Jesús. A pesar de que era también discípulo de Dios, ¿verdad? Y el Señor le manda: apacienta mis ovejas. Él le mandó apacentar las ovejas. Y a pesar de todo esto, decimos, vean la diferencia que hay en estar con Dios y el estar sin Dios, el arrepentirnos de veras de lo que hacemos para con Dios y de lo que nos ofende nuestra carne sucia. En estas cosas hablaba muy fuerte a mi vida el Señor, ¿verdad? No te enfoques tanto en lo que tus ojos naturales ven, en lo que no te gusta. Yo quiero que te enfoques en mí. Él necesita una iglesia limpia, hermano. Amén. Una iglesia que pueda dar amor. Una iglesia que esté presta para ayudar a otros y hacerlos crecer. No aplaudirles las sinvergüenzadas. Amén. Porque una iglesia que aplaude y a todo le llama bueno y todo está bonito y todos los que nos paramos aquí estamos bonitos, eso no puede ser. ¿Verdad? Tenemos nosotros que tener la sabiduría y el discernimiento que Dios nos da. Pero eso solo viene por Él.
Entonces, en lugar de estar fijando mis ojos en las cosas que no me gustan en mi iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, hermano, en la calle la gente anda como que Dios no existe, hermano. Como que no existe Dios. Así simple, así. Nuestra misma parentela cercana, hermano, anda como que no existe Dios. Y saben que, hermano, que ellos en su mente y en su naturaleza, ellos piensan que están bien, que ellos no hacen nada malo, que ellos viven bien, porque no pecan contra la sociedad o contra entre unos y otros. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de esos pecados contra Jesús, contra nuestro Salvador? ¿Qué hay de esos pecados? Entonces es tiempo que la iglesia empiece a tomar conciencia, hermano, de qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que no le agrada a Dios. Porque nuestro fin, hermano, es uno. Que dice que no desearemos nada, hermano, nada de nuestro prójimo, ¿verdad? Ni su casa, ni su carro, ni su mujer, ni sus hijos, ni sus perros. Nada podemos desear de nadie más. Tal vez siempre va a haber quien tenga más que tú. Económicamente, físicamente, materialmente, intelectualmente. Siempre va a haber eso. Y gloria a Dios por eso, hermano. Pero quién sabe cuál sea el fin de ellos. Tú tienes que preocuparte, iglesia, por cuál es tu fin, ¿verdad? Así como Pedro, ¿verdad? Dios nos ha llamado, nos ha mandado a ser sus discípulos, a caminar sobre la tempestad, hermano, por más dura que esté. Él nos ha mandado a apacentar las ovejas, no a echarlas a pelear, iglesia. Amén. Amén. Apacentar a las ovejas, ¿verdad? Él nos ha mandado a hacer eso y muchas veces lo hemos negado, hermano. ¿Con qué? A lo mejor no con nuestra boca, pero ¿qué tal con nuestras acciones? ¿Qué tal con nuestros pensamientos? Entonces es tiempo, hermano, de reflexionar, de tomar esa conciencia, de cuidar la iglesia. Yo quisiera meterme en la cabeza de los jóvenes, hermano, que tienen niños, en los jóvenes adultos, que en mis hijos. Yo quisiera meterme en su cabeza y decirles que ellos ya fueron, cambiarles el chip, cambiarles el canal, y que ellos ya fueron, que se tienen que preocupar por sus hijos. Amén. ¿Verdad? Que tengan temor por sus hijos, porque ahora ya a la abuela ya no le preocupan los hijos, hermano, ya me preocupan los nietos, ¿verdad? Porque ¿qué les espera si cada día está peor? Que aprendan a crecer con el temor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que necesitan, hermano, saber que hay un Dios al que se le respeta, al que se le ama, ¿verdad? Que solamente Dios cubre multitud de faltas, ¿verdad? Que solamente Dios lo hace, y que ellos andan como que no hay Dios. Y entonces los niños, yo quiero meterles eso, y yo siempre les digo eso a los míos, ¿verdad? Mi hijo, tú ya fuiste, pero tus hijos, mi hijo, tú ya fuiste. Y cuando yo los veo y me dicen cosas, que van a la iglesia, que esto, a mí me hace tan feliz, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero que con esos mismos principios que crecieron mis hijos, crezcan. Mis hijos tienen el temor de Dios, hermano, por misericordia de Él.
No porque yo haya sido muy buena. Si yo hubiera sido muy buena, estuvieran aquí, ¿verdad? No es por mí. Es por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Pero ellos tienen el temor y el amor de Dios y lo saben muy bien. Hoy yo quiero que eso sea lo más importante que ellos les transmitan a sus hijos, ¿verdad? Porque yo no tuve límites y solita me los puse cuando eran chicos, pero hoy yo ya tengo límites, ya esos no son míos, ¿verdad? Entonces es tiempo de tomar conciencia y de estar fijándonos en las cosas que no son importantes, hermano, ¿verdad? En las cosas que van y vienen en nuestra carne, porque, hermano, si nosotros volteamos a ver el mundo, todo es vanidad, hermano. Todo es el mundo, hermano. Tú a donde vas ves al mundo, el mundo a todo lo que da. Y tú como que dices, híjole, y nos metemos en la mente, el diablo nos mete en la mente, es que ya estás vieja. Pero ¿sabe qué, hermano? No es eso. Bueno, sí, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos debe atormentar, ¿verdad? Sino que es que nosotros ya no podemos ver las cosas del mundo como nada, ¿verdad? Ya nosotros no podemos estar así. Es nuestra nueva manera de vivir, ¿verdad? Y ahí siguiendo con Pedro, ¿qué hizo el Señor con él? Después de eso, que lo llamó, que lo apacienta mis ovejas, que le mandó y que lo negó, pero el Señor siguió siendo fiel. Nosotros hemos negado a Dios, hermano, pero Él sigue siendo fiel. Mis hijos no niegan a Dios con su boca, hermano, por la gracia de Dios. Ellos no niegan, nunca han negado a Dios, pero no están aquí. ¿Todos niegan o no lo niegan? ¿Verdad? Bueno, ahí se los dejo. Pero, ¿sabe qué, hermano? Aún así, su misericordia sigue, hermano. La misericordia de Dios sigue. Y esa no se acaba. ¿Verdad? Y ahora sí vamos a Hechos 1:15. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí empieza, hermano, cuando dice ahí, Pedro se levantó. O sea, ¿qué pasó, hermano? Él negó a Jesús, lloró amargamente, pero se levantó. He pecado contra ti, Señor, pero yo lo remedio. He pecado contra ti, pero tú me perdonas. He pecado contra ti, pero yo no me pierdo. Te negué, Señor, pero aquí estoy. Te negué, Señor, pero esto me ha dolido, porque contra ti y solamente contra ti he pecado. Así que, entonces, ¿qué dice? Pero Pedro se levantó. Es tiempo, hermano, de tomar conciencia y levantarnos, ¿verdad? Ya te equivocaste, ya no la hiciste. Olvídate de eso, levántate. Toma conciencia y levántate. No estés quedándote con aquellas glorias pasadas o con aquellos pecados pasados. O cuando yo me convertí, o cuando Dios me habló por primera vez, o cuando el Señor me bautizó, o cuando oré por alguien y se sanó. Hermano, olvídate de eso, ¿verdad? Es tiempo de levantarnos y decir: Señor, contra ti he pecado, pero aquí estoy. Entonces, ¿qué hizo él ahí, hermano?
se levantó. Y ahí en Hechos 2:14, en Hechos 2:14 dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, y sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor, humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué pasó? Ese mismo Pedro que negó a Jesús, viene y lo confiesa públicamente. Viene y habla de Jesús públicamente. Viene y profetiza. Viene y cumple. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Dicen que 3,000 o más se convirtieron a Cristo. ¿Verdad? Aquel pueblo judío. Él se levantó y vino y les predicó de aquel que venía. Y dice ahí en el verso 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Verdad? Ya había resucitado nuestro Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que ahí viene él y confesó, y vino y predicó a Jesús. Dice en el verso 29: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes esto, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él le predicó a los judíos, Él les habló de ese Cristo resucitado, de ese Jesús, de ese Cristo resucitado. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Olvídate del pecado ajeno, hermano. Olvídate de lo que ves. El Cristo resucitado es el que nosotros tenemos que compartir. ¿Verdad? Y luego dice ahí en el capítulo 3, en el verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasa, hermano? Que entonces ahí sanó, ahí hizo el milagro, ¿verdad? Pedro hizo eso y se levantó.
ese cojo de nacimiento. ¿Verdad? Él empezó a andar y a hacer todo eso. Pero ¿qué pasa, hermano? Que entonces todos empezaron a hablar de ellos y de lo que andaban haciendo allá en La Hermosa y que andaban predicando. Y andaban hablando de ellos y murmurando. ¿Por qué hacen esto? ¿Y quiénes son? ¿Y por qué? Y viene esto y los meten a la cárcel, hermano. Amén. Y los encarcelan. Sí, hermano. A ese Pedro. A él no le importó, hermano. Él pagó el precio de su salvación. ¿Verdad? Y fueron encarcelados. Ahí en el capítulo 4, en el verso 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre enfermo, que de manera haya sido sanado, sea notorio que a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Qué pasa, hermano? Que a él no le importó. Y Pedro, bravucón, le dijo: ustedes que lo crucificaron, ustedes que fueron, pues ese Dios resucitado es quien lo sanó. Quítate de lo que eres tú, quítate tu nombre, quítate tu apellido, quítate quién eres tú en esta vida. Deja de levantarte o de pobretearte. Solamente en las manos de Dios puedes. Él es el que hace todo. Él es el que puede hacer todo. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que estar. Él salió de la cárcel, lo encerraron por andar alborotando y predicando y sanando. ¿Verdad? Pero Pedro no se cayó. Él fue valiente porque no era él, hermano. Dice que era Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea que no era él, no era muy macho, hermano. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y él les dijo: ustedes que lo crucificaron, ustedes que lo mataron. Y luego dice, ya vamos terminando. Y luego dice en Hechos 5, en el verso 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Que otros te alaben, no te alabes tú solo. Eso es lo que dice aquí. Amén. Que otros te alaben, no te andes alabando. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres, tanto que se sacaban los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué pasó? Que hasta la sombra de Pedro. Dice la canción que no
no era la sombra de Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, ¿verdad? Eso dice, pues aquí está, hermano. Eso dice, o sea que no te andes poniendo. Preocúpate por tu vida. Toma conciencia de quién eres tú, ¿verdad? Olvídate de ti. Amén. Mateo 10:37 dice que el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más hijos e hijas más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Ay, examínate. Pero eso dice. Ah, qué duro, eso está duro, ¿verdad? Pues eso dice, ¿verdad? No podemos amar primero a los nuestros que a Dios, ¿verdad? Es duro eso, hermano, pero sí se puede, claro que sí. Amén. Desde hace mucho, hermano, que sí se puede. Y si tú todavía amas más a tus hijos o a tu madre o a tu padre, pasa para acá. Sí, hermano, pasa para acá para que oremos. Porque entonces, no, hermano, no puede ser. No, hermana, ya atrevidos son los que aman más a la esposa. Y eso ya se pasaron. El Señor está hablando de padre, madre, hijos e hijas, ¿verdad? Ya el marido y la mujer son sinvergüenzadas, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a tomar conciencia, ¿verdad? Y ahí fue el ministerio de Pedro. ¿Ven el fin? El Iscariote quedó avergonzado y zurrado, hermano, partido, con vergüenza. Era la lacra, ¿verdad? Y me encanta que dice, hermano, que el Pedro era del vulgo, no era letrado, era del vulgo, de lo más bajo, era medio, ¿verdad? Así como de barrio, como, pues hay como cualquier coincidencia, bueno, ¿verdad? Era de esos. Y miren todo lo que hizo, que a la sombra se sanaban los enfermos y los demonios se largaban. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a terminar con Primera de Pedro, porque él siguió escribiendo luego estas cartas, hermano. No crean que ahí paró su ministerio, ¿verdad? Y ya eso, ustedes léanse estas cartas, ¿verdad? Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 15. Ponga atención, hermano, y subráyelo ahí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no aborrecen, que no obedecen al Evangelio de Dios? Imagínense, hermano. O sea, ¿qué dice aquí? Que no nos preocupemos por todo, nos preocupemos por nuestro vivir. Porque si así nos va, hermano, con Cristo, imagínense si no obedecemos. Amén. Así que es tiempo de tomar conciencia, hermano, y permanecer firme en quien hemos creído, ¿verdad? Y permanecer firme siempre, hermano, en todo tiempo, no importa. Mire, hermano, a veces ya no sentimos lo duro ni sino lo tupido, ¿verdad? Sino de dónde viene, ya nos levantamos de acá y nos dan por acá, y luego por acá, y estamos esperando, ya estamos ciscados, hermano. No importa, hermano, mantente firme
Hermano, con Dios sí se puede. Tal vez tú has vivido cosas peores que yo. Y tal vez yo he vivido cosas peores que tú. Pero aquí estamos. Aquí estás tú y aquí estoy yo. Eso quiere decir que con Cristo sí se puede, hermano. Amén. Pues esa es la palabra de Dios. Dios te bendiga y que esto llene tu vida, llene tu mente y tu espíritu y haga la palabra de Dios la conciencia en tu vida. Gloria a Dios.